El terror es un género literario y cinematográfico que cuenta desde siempre con numerosos adeptos. Yo mismo me confieso uno de ellos. Es un género difícil, muy difícil. Cualquier exceso, cualquier ofensa que se haga a la inteligencia del lector o del espectador puede convertir en grotesco o en risible aquello que estaba destinado a darnos miedo. Sin embargo, no es ese el tema fundamental de hoy. Aunque el terror esté como fondo, lo que haremos será ocuparnos de dos modelos, de dos arquetipos que con mucha frecuencia han sido llevados a la literatura y al cine: los hombres lobo y los vampiros. Tanto unos como otros forman parte de nuestra historia más remota. Hoy los consideramos simples mitos, leyendas, pero hubo un tiempo en el que fueron tenidos como reales. Además, hay en ellos tanta profundidad psicológica, tanto reflejo de nuestros temores y de nuestros deseos más íntimos, que bien podría decirse que son una parte de nosotros mismos. Conocer su origen, analizar sus pautas de comportamiento, desentrañar todo el simbolismo que les rodea, podría ser un medio para profundizar en nuestro propio inconsciente. Ahí fuera, entre las sombras, hay algo. No es hombre ni animal. No está vivo ni está muerto. Es algo que acecha, que se esconde esperando al caminante solitario. Algo hecho de la misma sustancia que los sueños. Algo sin forma, capaz de adoptar 1000 formas diferentes. Ahí fuera, entre las sombras de la noche, está el miedo. Ha sido siempre así, porque es parte de la condición humana. Somos criaturas diurnas. Pese a las conquistas técnicas que permiten crearnos un entorno independiente de las condiciones astronómicas o meteorológicas, nuestro reloj interno está sujeto a la alternancia de luz y oscuridad. Durante el día nuestra razón está alerta, activa, despierta. Del alba al ocaso pensamos y actuamos. Nuestra temperatura corporal, la frecuencia de nuestro pulso, la resistencia eléctrica de la piel y la secreción de nuestras glándulas así lo determinan. Es al llegar la noche cuando o dormimos o somos intrusos en un territorio que no nos pertenece. Hace varios miles de siglos aprendimos que nuestros sentidos nos colocaban en desventaja frente a los animales nocturnos. Cuando al atardecer el monstruo de la tierra devoraba al sol en el horizonte, dejábamos de ser cazadores para convertirnos en presas. La cueva y el fuego fueron la alternativa, una conquista para nuestra supervivencia, pero también una cárcel que nos condenaba a la inactividad, que nos obligaba a recordar, a imaginar y a tejer historias que unas veces aliviaban el miedo y otras lo alimentaban. Es más que probable que los cuentos de miedo, las leyendas protagonizadas por seres ominosos y terribles, fuesen la primera forma de relato, el primer género narrativo. Y es casi seguro también que esos personajes representaban las fuerzas de la noche, los poderes de las sombras. Eran y son proyecciones nuestras. Por lo tanto, han tenido desde el principio un carácter ambivalente. Expresaban aquello que tememos y aquello que en el fondo deseamos. Fueron y siguen siendo criaturas a medio camino entre lo humano y lo animal, verdugos nuestros y al tiempo héroes, porque con su dominio de la noche o de la muerte nos redimen. Tan imposibles como cualquier ideal o arquetipo, y sin embargo tan reales que durante milenios no hemos dudado de su existencia.
De esa amplia galería de monstruos temidos o envidiados, licántropos y vampiros son sin duda los más universales, los que más y mejor representan esa parte oscura de la naturaleza humana que a duras penas conseguimos controlar. Aunque protagonicen nuestras pesadillas infantiles, ellos, los hombres lobo y los no muertos ávidos de sangre, son más que ningún otro aquello que en secreto nos gustaría ser. Cada arteria, cada vena, se habían convertido en un río de hirviente lava que abrasaba hasta el último rincón de su anatomía. Sabía que era ya el momento, que la implacable bestia despertaba de nuevo y esperó, tenso, reteniendo el aire en los pulmones, como si con ello pudiera detener el tiempo, hacer eternos los escasos minutos que duraría tan absurda metamorfosis. ¿Qué diferencia hay entre un hombre lobo y un licántropo? Pues me parece bien, porque es una bonita forma de arrancar precisamente por la confusión que crean esos dos términos. Es cierto que se utilizan como sinónimos y tampoco está mal que se utilicen como sinónimos, porque de hecho la palabra licántropo, sabes que procede de dos palabras griegas, que es likos, que significa lobo, y antropos, que significa hombre. Por lo tanto, estamos hablando del hombre lobo. Pero técnicamente algunos especialistas los han dividido, es decir, la licantropía sería una enfermedad mental, aquel proceso que, bueno, pues degenera en muchísimas personas en la creencia de que son hombres lobos, pero no hay ninguna transformación externa. Ellos, sin embargo, creen que el pelo les crece debajo de la piel, ¿no? Es una creencia que incluso dio una serie de procesos inquisitoriales bastante variopintos, incluso bastante macabros, porque se les descuartizaba pensando que iban a encontrar pelo dentro de la piel, ¿no? Pero bueno, ese es un tipo de creencias erróneas, igual que propiciaron pues muchísimos otros procesos con las consecuencias lógicas de la hoguera, ¿no? Cuando murieron muchísimas personas pensando que podían volar o que se podían transformar realmente en hombres lobos. Sin embargo, el hombre lobo, dentro de esta división, sería un término más mitológico, sería la transformación real o física de una persona. La luna llena está asociada a mucha magia y a muchos personajes, ¿no? No solamente al hombre lobo. Tiene que ver la luna llena también con las meigas que has citado, tiene que ver con las nereidas, con las ondinas, tiene que ver con los duendes, tiene que ver, es un elemento fundamental en toda esa serie de seres que están ahí a medio camino entre el mito y la leyenda. Siempre. Es verdad que hay como un leitmotiv, ¿no?, en todo este tipo de mitos pavorosos, que es la luna llena. Cuando hablamos del hombre lobo, en algunas leyendas de Argentina y de Uruguay hablan del lobisome, ¿no? Es una de las denominaciones que recibe este hombre lobo. Y cuando uno se convierte en lobisome, normalmente cuando se es el séptimo hijo varón consecutivo, se transforma en hombre lobo solo los viernes que cae en luna llena, no otros días. Siempre la luna se asocia a los animales o espíritus que tienen que ver con el mundo de los muertos, con la sangre, con lo pavoroso, con lo macabro y normalmente pues con los asesinatos perpetrados pues contra no solo seres adultos sino contra los niños, ¿no? Porque los niños siempre han sido víctimas propiciatorias no solo de los hombres lobos sino también de los vampiros. No es solamente el hombre lobo uno de los reyes o de los protagonistas de la noche, sino también el vampiro, y yo diría que tanto más que el hombre lobo. Es viejo, es antiguo el mito del vampiro. Bueno, pues con el vampiro pasaba algo parecido, ¿no? Eran personas que necesitaban ingerir sangre humana, pero por una cuestión fisiológica, y se les pensó que eran vampiros, y se les aplicó pues todo tipo de torturas asociadas a los vampiros, incluso su muerte, ¿no? Y ahí nos metemos pues uno de los mitos fundamentales, que es cómo poder acabar definitivamente con alguien que dice ser un vampiro. ¿Había alguna forma de luchar, de enfrentarse con los vampiros, de acabar con ellos, o el hombre antiguo estaba inerme ante esas criaturas tan fantásticas y siniestras? Cuando había indicios racionales de que alguien podía ser un vampiro y no era una enfermedad mental, entonces había distintas formas para acabar con él. La simple muerte no era suficiente, siempre se decía que había que clavarle una estaca en el corazón y daba igual que fuera de madera o como se ha dicho que tenía que haber sido de pino o de cedro, era igual. Lo importante es que se clavara el corazón.
había que decapitarle, y lo que hacían en algunos países eslavos, le enterraban boca abajo, porque en el supuesto que resucitara, es decir, siempre estamos hablando de los vampiros, hay toda una tradición de los no muertos, si resucitaba y volvía desde el más allá, cuando abriera los ojos y quisiera escapar, empezaría a excavar por el lado contrario, es decir, para el suelo en vez de para arriba, y de ahí que se le enterrara boca abajo, de tal manera que nunca encontraría la salida y llegaría antes al centro de la Tierra antes que a la superficie, ¿no? De hecho, fíjate que uno de los métodos para crearse un cerco de seguridad en una casa era pues plantar un jardín antivampiros, que es lo que se llamaba, ¿no? Y dentro de este jardín antivampiros, aparte del ajo, uno de los elementos que no debía faltar nunca eran las rosas silvestres. Y sin embargo, ya ves tú, las rosas silvestres es algo que no se le ha dado ninguna importancia en toda la producción cinematográfica y en la literatura, ¿no? Y eso, sin embargo, era el fundamental. Podía haber otro tipo de plantas y de flores, pero las rosas silvestres, tradicionalmente, sobre todo en los pueblos eslavos, se consideraba como un eficaz antídoto para evitar la presencia de los vampiros y sobre todo de las brujas vampiros, que eran las más temidas. Bueno, quedémonos con la imagen de la rosa, como más atractiva y mejor, más aromática que la del ajo. Y dejemos la conversación aquí. Muchas gracias, Jesús, y espero que todos estos datos hayan sido con toda seguridad de interés para nuestros espectadores. En el mito del licántropo, del hombre que se convierte en lobo, se conjugan diversos elementos, unos de índole puramente psicológica y otros que tienen más que ver con lo antropológico, con la experiencia que la especie humana ha ido acumulando a lo largo de su historia. De lo que no hay duda es que el mito alude claramente a la bestia que llevamos dentro, a esa parte animal puesta bajo el imperio de los sentidos y de los instintos. Gracias a la conciencia, a la razón, los humanos mantenemos a raya esa zona oscura de nuestro psiquismo, la controlamos, hasta que llega la noche. En todas las culturas y desde todos los tiempos, razón y conciencia se han asociado a la luz, al sol, en tanto que lo instintivo se ha vinculado a la noche y, como máxima expresión de lo nocturno, a la luna. Ese es un tema que ha preocupado a psicólogos y psiquiatras, un tema 1000 veces debatido y otras tantas sin respuesta clara. ¿Afecta o no la luna a nuestra conducta? La idea está tan anclada en lo popular que el término lunático se viene asociando a los enfermos psíquicos desde hace siglos. Sin embargo, la mayoría de los especialistas niegan esa influencia y la consideran poco más que una superstición. Pero es muy probable que se equivoquen. Las pocas veces que se han realizado estudios concienzudos, partiendo de archivos hospitalarios y policiales bien informatizados, el resultado señala un claro aumento de accidentes y delitos de sangre durante la luna nueva y la luna llena. En 1978, el psiquiatra norteamericano Arnold Leber publicó un libro bastante convincente sobre la relación entre las fases de la luna y nuestra conducta. Por otra parte, parece lógico. El cerebro humano es mucho más sensible de lo que se cree a los ritmos estacionales y a las circunstancias físicas y climatológicas que nos rodean. Y si, como está comprobado, por su enormidad y cercanía a la Luna afecta a la gravedad y al electromagnetismo terrestre, resulta inevitable que, en mayor o menor grado, afecte también a nuestro comportamiento. En cualquier caso, se trataría de una influencia, de un condicionante que, en última instancia, puede ser controlado por la razón. No es una metamorfosis como la que experimenta el hombre lobo, o inadmisible y absurda, pero hasta hace no mucho asumida como una realidad incuestionable. No solo por las clases populares, sino por instituciones tan sólidas como la eclesiástica o la judicial. Solo en Francia se registraron cerca de 30.000 casos de licantropía entre 1520 y 1630. Muchos de ellos fueron juzgados y condenados, y alguno alcanzó enorme repercusión social, como el de Gilles Garnier, quemado en la hoguera el 18 de enero de 1574, tras confesar haberse convertido en hombre lobo durante muchas noches y bajo esa forma haber matado y devorado a varios niños. Pero sin duda, el más célebre juicio por licantropía fue el del hombre lobo alemán Peter Stumm,
condenado en Colonia en 1589. Víctima de su delirio o del interrogatorio de la Inquisición, se confesó autor de numerosas muertes bajo la forma de lobo. Fue atado a la rueda, se le aplicaron tenazas al rojo en 10 puntos diferentes de su anatomía, se le quebraron brazos y piernas con un mazo y después se le cortó la cabeza, quemando el cuerpo en la hoguera. Y uno no sabe si asombrarse más de la fuerte creencia en el mito o de la bestialidad de quienes lo juzgaron. Psicológicamente significa, como ya hemos comentado, una catarsis total, una liberación hasta sus últimas consecuencias de nuestra parte animal, tan deseable como temible. Pero hay otras razones para esa ambivalencia, para esa relación de amor-odio entre el hombre racional y el hombre lobuno. Razones que están en el inconsciente colectivo y vienen de épocas remotas. El frío, la glaciación de Europa, influyó decisivamente en que el hombre abandonase sus hábitos alimenticios vegetarianos, su etapa de recolector, y recurriese a la caza como medio de sustento. En esa recién estrenada actividad, el lobo constituyó un modelo a imitar. Astuto y valiente, capaz de actuar en equipo y con estrategias que hacían la caza más rentable, era un maestro del que aprender. El dueño de unas cualidades que tal vez, por vía de lo mágico, el hombre podría incorporar. La licantropía, ser humano por el día y lobo por la noche, se convirtió en un anhelo para aquellos primeros cazadores. Jacinto, es un lujo tenerte aquí con nosotros. Y en un programa dedicado a hombres lobos y a vampiros, pues yo creo que no es que sea conveniente, eres imprescindible. Eres el actor que más veces ha hecho de hombre lobo y de vampiro en el mundo, ¿no? Bueno, de hombre lobo. De hombre lobo. De hombre lobo tengo, me parece que son 14 películas y bato por muchas distancias a Lon Chaney, hijo, que hizo 6 o 7. Entonces, bueno, lo más importante de todo yo creo es que he creado un personaje, porque Valdemar Daniski es un personaje muy personal mío, donde incluso yo pues cojo las leyendas y las mezclo, y hago una especie de, yo diría que algo que se aparta bastante de, aunque este sea muy clásico, se apartan muchos matices de la leyenda clásica que utilizó Lon Chaney, ¿no? Y efectivamente creo que lo más importante es que el personaje se ha hecho universalmente famoso, es decir, que ahora se... ¿Y por qué, Jacinto, que llevas más de 100 películas como actor, otras, muchas de ellas como director, como guionista, como productor también en algunas de ellas, es como una especie de no sé, de manía o de afición morbosa? Sí. ¿Por qué el género del terror? ¿Qué has encontrado en él y desde cuándo te viene interesando? Yo soy una persona muy imaginativa, ¿no? O sea, y yo creo que una de las grandes posibilidades que tiene el ser humano es poder soñar, poder imaginar, poder vivir en otros mundos e inclusive hacer esos interrogantes tan misteriosos del más allá, de esa barrera entre la vida y la muerte, ¿no? Yo creo que dentro del fantaterror la imaginación se dispara. Entonces tú puedes crearte criaturas de lo más extraño, de lo más... Y pienso que un hombre sin imaginación le falta algo. Ha habido una especie de desprecio hacia el género del terror y yo creo que probablemente es por lo difícil que es. Sí. Creo que en esa actitud de restarle mérito, lo que hay es mucho de miedo porque no se atreven a escribir o a dirigir el cine de terror. ¿Realmente es un género tan difícil como a los aficionados nos parece? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, porque estás en el filo de la navaja. Hacer creíble lo increíble es dificilísimo. Entonces, yo me di cuenta de que mi obra ha tenido éxito
mi modesta obra, pero que ha tenido éxito, evidentemente. Modesta no, tú eres un autor, un actor, de medios, cosas que dicen, de culto, como se dice ahora, pues en Alemania, en Japón, y en muchos sobre todo en países, Estados Unidos. ¿no? Sobre Estados Unidos. Hace un año que mandaron un homenaje maravilloso en Nueva York, y ahí me di cuenta de la importancia que había tenido todo lo que yo había hecho durante todos estos años, ¿no? Cuando películas que aquí no habían sido consideradas o habían pasado casi en el anonimato, allí eran películas de auténtico culto, adoradas, en fin. Tú has hecho todo tipo de personajes. Sí. Has hecho de vampiro, has hecho de hombre lobo, también has hecho de momia. Sí, sí. Y además una película muy, muy apreciada. De inquisidor, has hecho de Jack el Destripador. Sí. Sí, Sin embargo, es el hombre lobo, como tú decías, el que más veces has llevado al Y sobre todo, cine. Debo de reconocer que el hombre lobo, que me ha encasillado hasta cierto punto en este país, aunque parece que empiezo a dejar de estar tan encasillado, pero le debo mucho. Yo estoy claro, que yo lo tengo muy claro, que si no existe Waldemar Daninsky, desde luego en Estados Unidos no me hacen un homenaje. Se lo tengo súper claro, ¿no? En el documental que suele acompañar a estos programas, yo sugiero la idea de que esa transformación de hombre en lobo, aunque sea una maldición, aunque esté acompañada de todo tipo de consecuencias tremendas y sangrientas, en gran medida es una catarsis, es una liberación. Tú cuando te transformas con el maquillaje en hombre lobo, ¿no sientes un poco eso? ¿No incorporas esa sensación de libertad animal, de esa sensación de poder? ¿No? Yo me encuentro muy satisfecho y muy pleno, ¿no? Quizás hay una película que aquí ha pasado un poco desapercibida y que no está nada mal, que es Lobo, la película de Jack Nicholson. Magnífica. ¿No? Que a mí me ha encantado. Bueno, pues esa película es un poco cuando yo estaba viendo a Nicholson y dice, hombre, ahora yo acabo de escribir un guion ahora que se llama Los ojos del lobo, que no sé si se llevará a cabo con Estados Unidos, la quiero hacer, donde acentúo todo esto y además pues esa sensación de encontrarse de nuevo con una libertad absoluta, con la naturaleza, con todas estas cosas, porque el hombre lobo es bastante ecológico, ¿no? Aunque ahora le hayamos introducido en la ciudad, ¿no? en las grandes metrópolis, pero lo cual contrasta más con su auténtico mundo, ¿no? Que procede de los bosques espesos y tal. Pero sí, efectivamente, cuando se incorpora este personaje es muy gratificante. También has hecho de vampiro. Sí. El mito del vampiro, bueno, que cristaliza fundamentalmente en Drácula, pero que tiene multitud de derivados y de criaturas afines. También tiene esa capacidad de sugestión, esa fuerza. Claro, el vampiro tiene unas limitaciones, ¿no? El vampiro, que a mí me encanta, porque tiene la seducción de la sangre, es muy erótico, en fin, tiene una serie de connotaciones, es una criatura de las tinieblas absolutamente pura, es el hijo del demonio, se puede decir, ¿no? Pero lo que tiene de bonito el hombre lobo, aunque me gustan los dos, eso por descontado, y además hecho de Drácula, o sea que me gustan los dos, pero lo que tiene el hombre lobo es que es un hombre. Otra pregunta que te quería hacer, ¿por qué siendo un género que lo que pretende es provocar miedo, que es una sensación mala, es una sensación desagradable, ¿por qué cuenta y ha contado siempre con tantos adeptos? ¿Qué es lo que vamos? Pues yo soy uno de los, los adictos al género. Sí. ¿Qué es lo que nos lleva a ir a pasar 1 hora y media o 2 horas fatales? Primero hay una catarsis evidente. Es decir, los horrores que suceden ahí, saben que a ti no te van a suceder, pero los vampiros y los hombres lobos no existen. O bueno, existen, pero de una manera un tanto peculiar y que habría que discutir. Porque en el origen de toda leyenda hay una verdad, esto está claro, ¿no? Y, por ejemplo, hay un caso muy curioso de licantropía que es el de Adolfo Hitler. Adolfo Hitler era un licántropo clásico. Sus doctores escribían sus fases de licantropía en Noches de luna llena, donde se volvía medio loco en su despacho, mordía las alfombras, babeaba, destrozaba los libros, y además cuando amanecía y acababa la luna llena firmaba las más terribles sentencias que se pueden imaginar. O sea, esto es histórico, ¿no? Sí. No es una cosa ninguna. Y después existe también una cosa de la que hemos hablado, que es ese atavismo que te llevamos nosotros dentro y que nos lleva al miedo dentro de nuestras madres, ¿no? Donde ya existe el miedo. El hombre nace con el miedo y muere con el miedo. No sé, yo acabo de estar, para mi desgracia, en un hospital y ha habido momentos en que he tenido francamente bastante miedo, ¿no? Entonces, además el miedo tiene muchas formas. Y la forma más catártica, más inofensiva y más grata de pasar miedo, que también lo necesitas a veces, es en una pantalla de cine, ante una pantalla de cine. Sí. Bueno, tal vez para terminar la conversación contigo, no entretenerte más,
No, yo estoy encantado de estar la contigo. reflexión sería esa, ¿no? Que bueno, que este tipo de criaturas tan terribles, tan tremendas, tienen mucho de entrañables, y en cambio la actitud, el comportamiento humano en muchas ocasiones carece de ese romanticismo. Sí, sí. Y abundaría más en que además es un cine que trasciende mucho más de lo que parece. Y hay una razón que creo que es poderosa, su vigencia. Desaparecen los géneros, cambian las épocas. Bueno, pues el terror sigue ahí y seguirá. Bueno, pero afortunadamente es así, y podremos seguir viendo películas tuyas, y podremos seguir además siendo tuyos espectadores de otras muchas películas de miedo. Muchas gracias, Jacinto, por estar aquí con nosotros, y espero que en cuanto volvamos a rozar estos temas, aunque sea de lejos, pues que tenga la amabilidad también de acompañarnos. Súper encantado de este reencuentro que hemos tenido después de muchos años, y que espero que ahora pues podamos vernos con más frecuencia. Está claro, porque nos lo pasamos muy bien, como estarán comprobando los espectadores hablando de más se nos va todo de este tema. Todos los problemas, y se centra uno en esto, se divierte uno mucho. Muchas gracias, Jacinto. Gracias a ti, Fernando. En la imaginación popular hay una zona intermedia entre la vida y la muerte. Un terreno de nadie en el que los muertos no están vivos, pero tampoco han cruzado al otro lado. Son los no muertos. No pueden considerarse fantasmas porque poseen soporte físico. Un cuerpo frío y pálido al que ha abandonado la vida, pero en el que por uno de esos misterios que cimentan las leyendas no se han iniciado los procesos de la putrefacción. Cadáveres, en definitiva, que siguen habitados por un alma, o mejor aún, por un fragmento de alma, el que queda después de extirpar la moral, la ética, el amor, la piedad y cualquier otra noble cualidad. Cuerpos muertos, animados por la parte tenebrosa y oscura de un alma. Seres que fueron humanos y que por alguna razón son rechazados en esta y en la otra orilla de la muerte. Criaturas que con diversos nombres y parecidos hábitos pueblan el folclore y la mitología de los más viejos y variados pueblos del mundo. Bebedores de sangre o devoradores de niños son la expresión de un odio profundo hacia los humanos. Eran las lamias griegas, vampiras nocturnas que tomaron su nombre de la amante de Zeus, a la que Hera, la esposa del dios, transformó en monstruo. Fue Lilith, el espíritu sediento, heredado de Babilonia, que recorría por la noche los desiertos judíos, o Estrigoye, en su versión griega. Eran los Qianxi de los chinos, o los Rakasas, que acompañaron a los indoarios en su éxodo hacia las fértiles llanuras del Indo. Comparten con nosotros este mundo, pero solo hay que huir de ellos cuando la noche cubre con sus sombras la tierra. De día han de recluirse en la tumba, en la cripta profunda donde el sol no llega, y esperar, sumidos en un trance que les hace vulnerables a que esa luz diurna se extinga. Pero no es solo esa condición de no muerto su condena. Sufren además una sed insaciable, una necesidad imperiosa de sangre, de fluido vital que preste energía a sus cuerpos sin vida. Son, han sido y seguirán siendo los vampiros. Nuestro tercer invitado es Narciso Ibáñez Serrador. Muy buenas. Muy buenas, don Fernando, muy buenas. Oye, ¿por qué el género del terror es tan atractivo? ¿Por qué me trata de usted? Mejor, ¿no? Sí, hay una distancia entre nosotros. Comencemos otra vez. Otra vez. Bien. Comencemos otra vez. ¿Por qué piensa usted que el género del terror es tan Yo le hago atractivo? hablarme de usted porque este señor lo quiero y lo conozco desde que él era un estudiante. Listo, pero estudiante al fin, de psiquiatría. Y la culpa de que este señor se dedique a todos estos menesteres de misterios, de ovnis, de fantasmas, el culpable está presente ante ustedes. Y este señor, además de admirarlo y de respetarlo, bueno, además de admirarlo, lo quiero mucho, lo respeto como ser humano y como ahora mucho más entendido que cualquiera, y yo por supuesto, de estos menesteres. Dicha esta presentación, dígame usted, don Fernando,
Pues bien, reverendo señor Ibáñez Senador, te preguntaba, ¿puedo tutearte? Sí, ahora sí, después de haber hecho esta No salvedad. hay inconveniente. Nada, soy ilustrísima. Bueno, y sí es cierto lo que él comentaba hace unos momentos, que bueno, es el responsable, no sé si para bien o para mal, de que, Tú sabrás. de que yo empezara a hablar en los medios de comunicación de estos temas allá por el año 74, hace mucho tiempo. Sí, señor. Pero el tema de hoy es el tema del terror, Sí. y fundamentalmente el hombre lobo y el vampiro. Y antes de eso, antes de que por iniciativa tuya y tras que me lo rogaras y suplicaras mucho, De rodillas muchas aceptara veces, el comenzar un programa en televisión, ya antes había yo contribuido al enorme éxito de aquella serie que se llamaba Historias para no dormir, Sí, sí. gracias a un cuento mío Exactamente. que tú arreglaste afortunadamente. No, luego lo dejé bien, luego Sí. lo dejé visible. Es decir, que nuestra primera relación fue a través del género, fue a través del terror. Ya éramos amigos desde mucho antes, pero también precisamente por el género. ¿Te das cuenta que lo que estamos hablando no lo hemos dicho nunca, ni tú ni yo, en Nunca. ningún sitio? Sí, y es puede cierto. tener más interés que algo que sale de una tumba. Hablemos un poco de terror. A ti, nuestros espectadores, te asociarán en los últimos años pues por grandes concursos, por programas que has hecho multitudinarios como todos tuyos, pero hubo unos años en los que eras el rey del terror, por así decirlo, en televisión sin duda alguna. Y luego en el cine hiciste 2 películas, La Residencia y luego ¿Quién puede matar a un niño?, que fueron un éxito extraordinario, ¿no? Sí. Es un género que tú, bueno, ahora no lo cultivas, pero que te ha apasionado, o por lo menos eso transmitías, ¿no? A través Sí, no, de y lo que además de hacías. verdad. soy Bueno, muy- ¿por qué? ¿Qué interés, qué fascinación tiene el género del terror para individuos como tú y como yo, o como Jacinto Molina o como tantos otros? Yo creo que el terror, y los cuentos de terror, las narraciones de terror, es una especie de vuelta a la infancia. ¿A qué niño, por lo menos en nuestra época de juventud, hoy en día no sé qué hacen los niños a partir de los 10 meses? Hoy me decía un amigo, hay que tener mucho cuidado con los niños y cómo se les educa. Nunca pegarles, nunca castigarles, porque pueden estar armados. Y creo que tiene razón. Pero en nuestra época a los niños les gustaba que les contasen cuentos. Y en la inmensa literatura infantil de todos los países y de todas las épocas están los monstruos y está el terror. Hay gigantes, hay fantasmas, hay brujas. Entonces, el volver a sentir miedo cuando ya somos mayores, yo creo que subconscientemente, y de eso sabes tú, es un regreso a la infancia. Y todos necesitamos, es bueno, que algo nos haga sentir niños otra vez. Yo creo que nuestros primeros miedos, aún antes de las historias que pudieran contarnos, las primeras veces que nos despertamos con susto fue el primer trueno que oímos y tuvimos conciencia de que estábamos a solas en la habitación, o la primera vez que tuvimos conciencia de que nuestros padres nos habían dejado a solas en la casa, o la oscuridad de nuestra habitación. Yo creo que eso es antes de que supiésemos hablar y comunicarnos con los demás. Esos son los primeros miedos. ¿Tienes algo más que añadir? ¿Tienes algo más Antes de que llame que la fuerza, estropear? antes de que llame la fuerza pública. No. Pero yo lo que haría es, miren qué cosa que seguro que Fernando desde este programa no les ha propuesto, que todos aquellos que le siguen, y bien hacen en seguirle, esbocen, no es difícil, historias de terror, pero que no se gasten en más de un folio. Una buena historia se puede contar en medio folio, en un folio como máximo, y se las envíen. Ya dirán, ya se encargarán ahora de poner aquí un apartado de correos. Porque, ¿por qué no? En alguno de ustedes que les gusta, que les apasiona este género, ¿por qué no pueden inventarse una historia de terror? Esto va por Fernando, esto no lo he hecho nunca. Fernando, ponme lo que quieras de lo que hay aquí y yo te hago una historia de terror ahora, nueva, para ti. Bueno, pues este cenicero que está aquí es sobre la mesa y es bonito.
Ojo, que esto no hay truco. Tiene por un favor. escudo y... Haga usted constar que no hay ningún truco. Es que estando contigo siempre me río porque da la casualidad de que este cenicero Lo rodé en tu casa. Tiene unas letras chinas detrás. Pero podía ser perfectamente que cuando nos vayamos, todos, el equipo que está aquí, de compañeros y de colegas, Fernando y yo, y dejemos esta biblioteca donde yo he pasado muchas horas gratas y muchas conversaciones con Fernando, al quedar a oscuras, cuando Fernando, su familia, y espero que yo volvamos a su casa, se oiga como un pequeño gemido. Y yo le digo, Fernando, ¿no escuchas algo raro? Y dice, sí, es debajo de la... Vamos a ver qué es. Y bueno, entramos, encendemos la luz, no hay ruido. La volvemos a apagar y en ese momento nace otra vez el gemido. Y está aquí arriba de esta mesa y no sabemos dónde, hasta que lo localizamos. Nos vamos acercando y localizamos que el gemido parte de este cenicero. Y yo le digo, pero Fernando, tú no fumas. Dice, no. Y yo tampoco fumo puro, pero hace mucho tiempo que no. ¿Y estas cenizas? Entonces tú me dices, hombre, es posible. Me trajeron las cenizas de una persona para ilustrar una de mis programas. Se había roto la bolsa de plástico y quizá quedaron un poco aquí. Se hace el silencio, la mujer de Fernando se va. Y digo, vamos a invocar algo, Fernando. Fernando y yo hacemos invocaciones, que hemos hecho muchas, sobre a quién pertenecían esas cenizas. Y en un enorme silencio, en un casi gélido silencio, oímos de nuevo el quejido y oímos de nuevo una voz que decía claramente, algo incomprensible porque el pobre desgraciado era chino. Esta es una tontería, pero esa tontería se les puede ocurrir a ustedes en cualquier momento. Bueno, muy bien. Cuando dediquemos otro programa a los ovnis, por ejemplo, pues si eres tan amable vienes y yo me voy. A ti solo para que... Oye, Chicho, muchas gracias por estar. Gracias a ti, Fernando, por estar contigo. Gracias, Emilio, y sobre todo gracias en nombre de los espectadores que, bueno, se habrán encontrado sorprendidos porque esto rompe la línea habitual de nuestros programas. La culpa es del que no me ha dicho cómo es la línea del programa, entonces dice, no, como hablamos tú y yo siempre, pues vale, él y yo hablamos siempre así. Y bueno, lo que siento es que uno trata de mantener una imagen y a partir de ahí, pues esa imagen, no sé yo cómo va a quedar. Pero yo celebro que haya sido así. Me lo temía. Sí. Y espero que